Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al curso de electricidad. El día de hoy vamos a empezar con circuitos mixtos. Estos pues prácticamente es con los que más llega a batallar la gente. ¿Por qué? Porque es donde se llegan a empezar a confundir conceptos, tanto de qué se tiene que aplicar para lo que está en serie y qué se tiene que aplicar para lo que está en paralelo. Por lo tanto, pues vamos a enfocarnos en resolver prácticamente en toda esta clase circuitos de estos tipos. Porque como les digo, si les mueven un cable, si les mueven una resistencia, un camino, se llega a confundir la gente con bastante frecuencia en estos casos. Por lo tanto, pues le vamos a dar su respectivo tiempo. Y a fin de cuentas no es nada que no hayamos visto, simplemente hay que ver cómo implementarlo. Las fórmulas son las mismas, los procedimientos son los mismos, simplemente que hay que encontrarle la perspectiva de cómo llegar a trabajar con estos mismos. Primeramente, pues ya sabemos qué se aplica de manera general, ya sea circuito serie o sea circuito paralelo. Por lo tanto, ¿a qué me estoy refiriendo en esta sección? ¿Qué es lo que vamos a estar aplicando en estos casos? Un momento aquí para encender la tablet. Listo. ¿Qué es lo que siempre hacemos antes de empezar un ejercicio o qué es lo que nos podemos apoyar? Pues simplemente poner la ley de Ohm en una parte que no nos estorbe mucho, pero que siempre la podemos estar consultando. Entonces recuerden, BIR, BIR. Aquí tapamos y dividimos. Simplemente para siempre tenerlo pues presente en estos casos. Luego, ¿cómo se lleva a cabo estos circuitos? Primera recomendación que les voy a dar. Siempre empiecen por la parte más sencilla. En este caso, los circuitos mixtos los vamos a ir llevando cada vez más y más a uno más pequeño. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Enfóquense en lo más sencillo solamente. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos viendo en esta parte. Paso a paso. Prácticamente tenemos que averiguar en este circuito primeramente si está en serie o si está en paralelo. De esta resistencia no estoy seguro que esté en serie con esta. ¿Por qué? Porque esta de la derecha me está creando ciertas dudas, pero esta de la derecha con esta del centro, pues se puede llegar a apreciar de mejor manera que están en paralelo. ¿Cómo podemos identificar cuando están en serie o cuando están en paralelo? Gracias a los nodos. Aquí vamos a agregarle este. Y es algo donde siempre se pueden estar apoyando, fijándose en los nodos. ¿Cómo vendrían funcionando estos? De la siguiente manera. Ahorita vamos explicando esta sección, qué es un nodo para empezar y cómo detectar cuando están en serie y cuando están en paralelo. Sobre todo en esta sección, pues que tenemos que ver en estos apartados cuál es cuál para saber qué fórmula o qué método aplicar. Sobre todo, pues qué reglas, ¿no? Inclusive me pudiera estar trayendo todas las reglas acá abajo y también las de serie y paralelo, pues para siempre tenerlas a la mano y ya simplemente estar resolviendo el circuito paso a paso. Entonces lo que voy a realizar, me voy a traer las reglas por si en dado caso todavía no las recuerdan, todavía no se las aprenden, son bastante importantes estas. Este es en paralelo y vamos por la de serie.
Entonces, estas son prácticamente todas las reglas. Puede que parezca bastante texto, pero pues no es nada más alejado que la verdad. Simplemente son pasos que nos ayudan a resolver en este caso. Las vamos a poner aquí en este simple ejercicio que es meramente pues la presentación de los circuitos en paralelo. Y luego ya tenemos los ejercicios de práctica que van a ser un total de 5 más otros 3 de apoyo. Entonces aquí voy a resaltar simplemente para que siempre lo tengan presente. ¿Qué es un nodo? Prácticamente es un punto donde se unen dos o más componentes. Entonces vamos a, primeramente, si podemos enfocarnos en lo más sencillo. Por ejemplo, aquí yo ya les dije que estos dos están en paralelo. De este no estoy tan seguro en este momento. Por lo tanto, pues me enfoco en este, en el que sí estoy seguro, en lo más sencillo. En dado caso de que ninguno esté sencillo o no sé bien cuál está en serie y cuál está en paralelo, pues nos brincamos al siguiente paso. Vamos a identificar los nodos. ¿Qué son los nodos? Pues prácticamente puntos a donde se están uniendo los componentes. Por ejemplo, esta fuente, gracias a este cable rojo, se está uniendo a esta resistencia. Ese vendría siendo un nodo. Ustedes los pueden etiquetar con letras, yo lo voy a hacer con colores para que sea un poco más didáctico y un poco más sencillo de interpretar en estos casos. Este nodo ya no lo puedo repetir. Ya escogí el amarillo porque todos los demás pues son nodos distintos. Por ejemplo, saliendo de esta resistencia se está conectando, aquí tiene un punto, ese punto quiere decir que está conectado y ese punto está conectado a esa resistencia, pero además hacia ese punto está conectado otra resistencia, ese es otro nodo. Por último, en la parte inferior vemos que la fuente de alimentación viene con un cable por aquí y a este punto nos están diciendo que están conectados tanto el cable de arriba como el cable de la derecha. Por lo tanto, ese es otro nodo. Entonces ya terminamos con todos los cables, con todos los caminos. Por lo tanto, este es un circuito que tiene 3 nodos, el amarillo, el verde y el rosa. ¿Y qué es lo que nos dice? Aquí están las dos reglas. Si comparte un nodo, están en serie. Y si compartes dos nodos, están en paralelo. Por ejemplo, nos enfocamos en la resistencia 1. La resistencia 1 tiene verde y tiene amarillo. ¿Con quién están conectados también el verde y el amarillo? En el verde está la resistencia 2 y está la resistencia 3. Entonces vamos a ver la resistencia 2 y 3. La 2 tiene verde en un extremo, que es el de arriba, y rosa en el otro. Y lo mismo para la resistencia 3, verde y rosa. Pero además de eso, pues que se puede apreciar la fuente de alimentación, pero pues la fuente, pues también la podemos incluir, vale más prevenir. La fuente se llama B1 y la fuente tiene amarillo y tiene rosa. Por lo tanto, nos enfocamos, como les comento, en la resistencia 1. La resistencia 1 con respecto a la resistencia 2 solamente están compartiendo el verde. Por lo tanto, la resistencia 1 está en serie, porque está en serie por esta regla. Si comparten un nodo, están en serie. Y como estos solamente están compartiendo el verde, pues quiere decir que la resistencia 1 está en serie con la resistencia 2. También nos seguimos enfocando en la resistencia 1. Vemos que la resistencia 1 con la resistencia 3 solamente comparten el nodo verde, porque mientras la resistencia 1 tiene amarillo, en la otra esquina la resistencia 3 tiene rosa. Por lo tanto, como nomás comparten uno, quiere decir que también está en serie. Y por último, la resistencia 1 con respecto a la fuente de alimentación, vemos que solamente comparten el nodo amarillo, están tocando ese mismo punto. Como nomás están tocando un nodo, que también lo hago mención como punto o como cable, quiere decir que también está en serie.
Por lo tanto, para la resistencia 1, pues ahí ya sabemos que está en serie ella. Y pues vamos a enfocarnos en los demás. Por ejemplo, ahora vamos hacia la segunda columna, que vendrían siendo la resistencia 2 y 3. La resistencia 2 y 3, pues ahora es un poco más visible en este caso. ¿Por qué? Porque en estos casos ambas están en el verde, están tocando el nodo verde y ambas están tocando el nodo rosa. ¿Y qué es lo que nos dice esta reglita? Si comparten dos nodos, están en paralelo. Como estas comparten dos nodos, pues van a estar en paralelo. Y pues así sucesivamente es como se pueden ir ayudando en estos casos. Yo aquí lo hice para cada uno de los componentes, por lo tanto, pues llevó más tiempo. Pero les recomiendo siempre apoyarse con el paso número 1. Enfóquense en lo que está más sencillo, porque en este caso, si yo me hubiera enfocado solamente en la resistencia 1, puede que haya dicho, ah, pues esta está en serie con esta y está en serie con esta. Y las reglas para serie dice que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Y pues no es nada más incorrecto en este caso. ¿Por qué? Porque primero hay que deshacernos de las que están en paralelo y luego aplicamos el resto del procedimiento. Por lo tanto, ¿cómo se llevaría a cabo la resolución de este circuito? Pues vamos hacia ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? O cómo hubiéramos empezado, nos enfocamos en las sencillas, en las que no hacen ruido, y luego nos encargamos de estas, las que están de manera solitaria. Por lo tanto, ya averiguamos que la resistencia 2 y 3 están en paralelo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en lugar de que haya dos resistencias en paralelo, vamos a encontrar su equivalencia. ¿Cuánto valdría si en lugar de tener dos resistencias en paralelo, pues ponemos una? ¿Cómo se saca eso? De la misma manera en que se obtenía la resistencia total anteriormente. Puede que hasta este momento sea algo confuso para ustedes, puede que suene como que mucha información, pero que van a ver que ahorita en el primero o segundo ejercicio van a decir, no suena tan complicado. Y efectivamente, esto es lo más difícil, el arranque. Una vez que encuentras un camino, pues simplemente el circuito se va a ir haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que al final obtengamos un circuito de lo más sencillo. Tenemos que llegar a este punto, nuestra fuente de voltaje y la resistencia total. Entonces vamos a ver qué camino seguiríamos en este caso, sin hacer sin hacer todos los cálculos, simplemente mostrando el camino. Ya en el ejercicio siguiente empezamos con los cálculos generales. Simplemente esta diapositiva es para saber cómo arrancar o cómo se va a llevar a cabo esta dinámica. Entonces, ¿qué parte es la que voy a trabajar? Con la resistencia 2 y 3. Por lo tanto, yo sé que la resistencia 2 y 3 están en paralelo, así es como se pueden representar. Y si están en paralelo y quiero encontrar cuánto valen equivalentemente estas dos, pues tengo que aplicar la fórmula. Recuerden que para las resistencias en paralelo hay tres fórmulas distintas. La primera, que es cuando valen exactamente lo mismo, que en este caso no aplica porque una vale 500 ohms y la otra vale 100 ohms. La segunda fórmula, que es para cuando tenemos dos resistencias, no importa que no valgan lo mismo, entonces pudiéramos utilizar la 2 y también pudiéramos utilizar la 3. Pero en este caso, pues es más rápida la 2, por lo tanto vamos a aplicar la número 2, la cual es la multiplicación de las dos resistencias, R2 por R3, entre la suma de las dos resistencias, R2 más R3. Y esto pues como vendría siendo 500 ohms por 100 ohms entre 500 ohms más 100 ohms. Entonces realizamos esa operación, 500 por 100 y 500 más 100. Y esta nos da un total de
83.3 ohms. Recuerden cuál era el indicio de que el valor está correcto o incorrecto, como lo gusten ver. La resistencia, cuando sacamos una equivalencia en paralelo, o sea, cuando aplicamos la fórmula, el resultado tiene que ser más chica que todas las resistencias involucradas en la fórmula. En este caso, la más pequeña era de 100 ohms, por lo tanto, el resultado tiene que ser más pequeño que 100 ohms. En este caso, pues así fue, por lo tanto, tenemos indicio de que es un resultado correcto. Esta resistencia nueva que obtuvimos de 83.3 ohms vale exactamente lo mismo a que si nosotros ponemos dos resistencias en paralelo, una de 500 y una de 100. Por lo tanto, como estas dos en paralelo valen lo mismo que esta de manera solitaria, pues podemos sustituirla. En este caso, como son pocas resistencias, puedo llamarla de esta forma, o usualmente se etiquetan, por ejemplo, resistencia equivalente 2, 3. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieren. Yo les recomiendo de esta forma, o pueden quitarle el equivalente, o pueden seguirlo utilizando de esta forma. Simplemente es un etiquetado para que recuerden qué hicieron en esa parte. ¿Qué es lo que quiero decir con esta denominación? Que es una resistencia, la cual le saqué la equivalencia y utilicé la resistencia número 2 y la resistencia número 3. Por lo tanto, pues así las etiqueto yo para darle pues cierto orden. Y esta resistencia vale 83.3 ohms. Como esta resistencia equivalente vale lo mismo que estas dos, pues puedo quitar esas dos del circuito y poner mi resistencia equivalente. Entonces, tenemos nuestra fuente de voltaje, ponemos esta resistencia número 1 que no la tocamos, y aquí en lugar de poner las dos en paralelo, pongo lo que vale una, la nueva que acabamos de calcular, porque pues vale exactamente lo mismo, son equivalentes, de ahí proviene el nombre. La de arriba es R1 y esta es la resistencia equivalente 2, 3. Ahora, como pueden apreciar, pues es mucho más sencillo trabajar con este circuito. ¿Por qué? Porque este es algo que ya conocen, es un circuito en serie. Aquí hay un nodo, acá hay otro nodo y acá hay otro nodo. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Que ningún componente está compartiendo ambos nodos, la fuente rosa y amarillo, la resistencia 1 amarillo y azul, y la resistencia equivalente azul y morado. Por lo tanto, todo está en serie en esta sección. ¿Qué es lo que podemos aplicar? Pues hacerlo aún más pequeño el circuito, como sacando otra resistencia equivalente. En este caso, como estas dos están en serie, ¿cómo se obtendría la resistencia equivalente en estos casos, o la resistencia total, que ya la podemos llamar así? Pues simplemente se sumaban todas las resistencias que están en serie. En este caso, ambas están en serie, por lo tanto, yo pudiera llamarla aquí ya resistencia total, porque va a quedar ya el circuito que les había dicho de una sola resistencia. Si todavía no llegan a este paso, pues no la pueden llamar total. ¿Por qué la llamo total? Porque pues ya es la definitiva, ya es la mezcla de todas las resistencias. Y esta, como están en serie, pues hay que aplicar lo que está en serie, que vendría siendo solamente una suma de ambas resistencias. En este caso, la resistencia 1 era de 1.5 kilo ohms, o sea, hace 1500 ohms, más el valor de nuestra resistencia equivalente, que es de 83.3 ohms. Y esto nos va a dar un total de resistencia total es igual a 1583.3 ohms, que esto es exactamente lo mismo a 1.5833 kilo ohms. Entonces ya ustedes deciden qué términos utilizar, pero recuerden que tienen que saber manejar ambos por si se los llegan a poner de una u de otra forma en el examen. Entonces yo puedo volver a sustituir mi circuito
por uno más sencillo aún. Una fuente y mi nueva resistencia, la cual está juntando mi resistencia 1 y mi resistencia equivalente, a la cual llamé resistencia total. Entonces aquí la fuente vale 20 volts y la resistencia pues ya sabemos cuánto vale. Entonces aquí está mucho más sencillo. ¿Qué es lo que podemos obtener? Pues todos los valores a partir de aquí. Prácticamente cuando llegamos a este punto, ¿qué es lo que queremos hacer? Obtenemos primeramente la resistencia total, que ya lo hicimos. Luego obtenemos la corriente total. Y luego obtenemos, si queremos, la potencia total, si nos los están pidiendo. Ya que obtuvimos estos tres valores, nos vamos a empezar a regresar. Vamos a obtener los valores de este lugar. Y una vez que obtengamos los valores de este lugar, obtenemos pues prácticamente todos el resto de componentes. Porque fue necesario que bajáramos, que fuéramos haciendo cada vez más chiquito el circuito, porque necesitamos la corriente total en este caso. ¿Para qué necesitamos la corriente total? Para saber cuánto voltaje va a haber aquí y para saber cuánto voltaje va a haber acá. Ya que sepamos cuánto voltaje hay en esos casos, pues podemos obtener el resto de valores. Pero recuerden que la resistencia equivalente 2 y 3, aquí voy a quitar los nodos, están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que calcule yo aquí en amarillo tiene que estar en ambas resistencias. Lo están compartiendo porque están conectadas a los mismos puntos. ¿A qué me doy a entender aquí? Por ejemplo, tenemos una fuente de 20 volts y supongamos que aquí se quedaron 15 volts en la resistencia 1 y acá tenemos 5 volts. ¿Por qué? Pues porque se están dividiendo los voltajes, porque están en serie. Ya que sepamos eso, pues aquí hay 15 volts y entre estas dos hay 5 volts, o sea, lo están compartiendo porque están en paralelo, porque recuerden que un circuito en paralelo es divisor de corriente, no de voltaje. Entonces, esos 5 volts no quiere decir que la resistencia 2 tenga 5 volts y la resistencia 3 tenga otros 5 volts distintos. Son exactamente los mismos para ambas. ¿Qué es lo que sucede? Comparten el voltaje, pero las corrientes son las que se van a dividir. Una corriente va a agarrar para este lado y otra corriente va a agarrar para este lado. Entonces es por eso que me traje estos conceptos, para que pues no vayan a confundir en estas partes estos valores y de igual manera con la práctica se va a ir haciendo más sencillo. De igual manera, si ustedes a modo de ejercicio, a modo de práctica, a modo de repaso, hacen un circuito y los cálculos no les da, porque siempre pues les voy a estar dando la comprobación para que ustedes vean si está saliendo bien el resultado o no, y por X o Y no les queda el resultado, ustedes pueden mandar un WhatsApp o aquí mismo en clase decir yo hice un circuito tal y no me quedó y ya lo resolvemos aquí en clase, porque puede que si alguien de esta clase no haya podido resolver un ejercicio que inventó, inclusive alguien más tampoco lo pueda resolver y pues aquí lo vamos atendiendo paso a paso, vamos dando consejos y todas estas situaciones. Por lo pronto, ¿tienen alguna duda hasta este momento o algo que quieran aclarar o empezamos con los circuitos y luego vemos más dudas que vayan saliendo? Ustedes dicen. Me voy a traer estas reglas y avanzamos con el primer ejemplo. Las reglas las voy a estar guardando acá del lado derecho, simplemente para que no nos estén quitando pues espacio y cada vez que querramos comprobar algo, pues venimos rápidamente, la checamos y nos seguimos desplazando. Inclusive más me las voy a llevar. Este circuito es bastante parecido y entre más circuitos hagamos así, pues más rápido le van a ir agarrando. Por lo tanto, ustedes ya pudieran deducir que en este caso esta resistencia la vamos a tomar en cuenta más adelante porque primero nos vamos a enfocar en estas.
¿Qué consejo les puedo dar? Este no siempre se aplica, pero es de gran utilidad, porque recuerden que el primer paso es enfocarse en lo más sencillo, pero en dado caso de que no sepan pues cuál es lo más sencillo, traten de seguir un pequeño consejito, como les digo, no siempre se aplica, pero les puede ayudar, que es empezar de lo más alejado, o sea, si la fuente está aquí, me voy a ir a lo más lejos para ver qué puedo hacer con las resistencias que están alejadas, porque esas resistencias se van a ir juntando y luego se van a hacer una sola y al final pues se van a ir comprimiendo. Entonces, intenten empezar siempre de lo más alejado en caso de que no detecten nada así súper sencillo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esta parte? Vimos que aquí teníamos ahorita una serie y que estos estaban en paralelo. ¿Con cuál puedo arrancar si ya detecté ambos? Con la que esté más lejana. ¿Por qué? Porque no estoy 100% seguro. Esta está en serie con las dos, por lo tanto, primero me tengo que deshacer de lo más lejano, que es el paralelo, y por ahí vamos a empezar. Vamos a sacar el paralelo de estas dos, porque ambas están tocando tanto el cable de arriba como el cable de abajo o los nodos, que aquí puedo utilizar otro color por si los llegan a confundir. Entonces tenemos resistencia 2 que está en paralelo con la resistencia número 3. Aquí son dos resistencias del mismo valor. Como son del mismo valor, podemos aplicar la primera fórmula, la segunda fórmula o la tercera fórmula. Aplican las tres, pero la más rápida, en este caso como vale lo mismo, es la 1. ¿Cómo era? Era el valor de cualquier resistencia de estas dos en paralelo entre el número de resistencias. Como estas resistencias valen 2 kilos, o sea, 2000, pues sería 2000 entre 2. ¿Por qué? Pues porque son dos resistencias en paralelo que valen lo mismo, dándonos un total a la resistencia equivalente 2, 3, un valor de 1000 ohms o 1 kilo ohm, que es exactamente lo mismo. Entonces aquí ya obtuvimos la primera parte. Cada que obtengamos uno de estos valores, vamos a hacer el circuito más chico. Por lo tanto, ¿para qué lo vamos a hacer más chico? Porque puede que cuando trabajemos con circuitos más grandes no veamos otra parte donde podamos trabajar y hasta que lo hagamos más chico se va a mostrar de manera más sencilla. Por lo tanto, aquí al inicio, como apenas le vamos a agarrar, lo vamos a estar dibuje y dibuje hasta que agarremos cierta destreza. Tenemos esta resistencia que no tocamos y aquí en lugar de poner las dos resistencias en paralelo, ponemos su equivalente en una sola. Entonces aquí tenemos nuestra resistencia 1 y acá tenemos nuestra resistencia equivalente 2,3. La fuente de voltaje son 10 volts. Y aquí mismo caso, que es lo que detectamos, que aquí la resistencia 1 está en serie con la resistencia 2 y 3. Por lo tanto, podemos sacar esa equivalencia. La resistencia equivalente, aquí le voy a llamar 1, 2 y 3, que en el caso anterior le llamamos resistencia total, pero vamos haciéndolo así paso a paso, tal cual, y ahorita vamos viendo por qué la nombré de esta forma. Están en serie y cuando las resistencias están en serie simplemente se suman. En este caso R1 más resistencia equivalente 2,3. En este caso la resistencia 1 vale 2 kilo ohms y la resistencia equivalente acabamos de ver que vale 1000 ohms, que es igual a 1 kilo ohm. Entonces sumamos y nos da un total que la resistencia equivalente 1, 2 y 3 es igual a 3 kilo ohms. Como sacamos otra equivalente, volvemos a reescribir el circuito. Tenemos la fuente de voltaje y aquí en lugar de poner estas dos resistencias pongo simplemente una, que es la que acabamos de obtener, a la cual la llamamos resistencia equivalente 1, 2 y 3.
Entonces, como ya tenemos este circuito pequeño, el más simplificado, una fuente y una resistencia, podemos empezar a obtener todos los valores. La fuente es de 10 volts, si bien me parece, voy a comprobar, efectivamente. Por lo tanto, vamos a obtener los valores totales. Primero, la resistencia total. La resistencia total no es más que nada que esta, cuando ya nomás nos queda una resistencia. Por lo tanto, es igual a la resistencia equivalente 1, 2 y 3, y esto valía 3 kilo ohms. Primer valor total que obtenemos. Segundo, ya que tenemos el voltaje, bueno, vamos a comprobar el voltaje. El voltaje total es igual a los voltajes que hay en el circuito. Como nomás hay una fuente, pues es igual al voltaje de la fuente 1. ¿Y cuánto vale esta fuente? 10 volts. Ya obtuvimos resistencia total y voltaje total. Por lo tanto, ahora sí se me pasó aquí, podemos aplicar la ley de Ohm, porque tenemos dos de los tres componentes de esta ley: voltaje, corriente y resistencia. Tenemos voltaje y resistencia, por lo tanto, podemos calcular la corriente. Tapamos la corriente y como nos queda voltaje arriba y resistencia abajo. Entonces, lo que vamos a aplicar, la corriente total es igual al voltaje total, porque estamos hablando de totales, entre la resistencia total. Y esto es igual a 10 volts entre 3 kilo ohms. Calculamos. 10 entre 3000 nos da un total de 3.33 miliamperes. Y aquí ya obtuvimos este valor. Ya obtuvimos voltaje, corriente y resistencia. Si quisiéramos, vamos a obtener la potencia también de una vez, que si quieren lo pueden dejar al final porque las fórmulas aquí pues ya saben que no cambian. Potencia total es igual al voltaje total por corriente total. Aplicamos esta fórmula pues porque ya tenemos tanto el voltaje como la corriente. Y esto es igual a 10 volts por 3.33 miliamperes. ¿Cómo lo meto en la calculadora? Pues hay que llevarlo a su forma base, ese 3.33 miliamperes. En este caso nos queda un total de 0.0333 watts, o que es lo mismo 33.33 miliwatts. Entonces aquí vamos a estar variando estos valores para que al momento de que ustedes trabajen con ellos no se les haga extraño que de vez en cuando se utilicen miliwatts y luego watts o microwatts. A fin de cuentas, ustedes tienen que saber a qué se refiere cada uno de estos casos. Ya tenemos todos los valores totales: resistencia, voltaje, corriente y potencia. Entonces, ya que obtuvimos todo de aquí, nos vamos un escalón para arriba. Ya resolvimos, por decirlo así, este circuito. Lo voy a marcar, entonces ya no hay nada más que hacer aquí. Vámonos al circuito anterior a ese. Vamos a trabajar en este circuito de acá arriba. ¿Qué es lo que tenemos? Una resistencia 1 y una resistencia equivalente que se llama 2 y 3. Estas dos están en serie. Por lo tanto, ¿cuáles son las cualidades de un circuito en serie? Vamos a las reglas. Y los circuitos en serie son conocidos como divisor de voltaje. La intensidad es igual y la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias en serie. Esto ya lo aplicamos ahorita. ¿Cuándo lo aplicamos? Pues en este preciso momento. ¿Qué es lo que nos falta obtener entonces? Tanto la intensidad como los voltajes. Entonces vámonos una por una.
Empezando por la resistencia 1, la cual la voy a resolver todo de color verde, pues para diferenciar un poco más. La resistencia 1 vale, aquí checamos, 2 kilo ohms. R1 es igual a 2 kilo ohms. Como están en serie, pues las corrientes nos acaban de decir que es igual a la corriente total. Entonces la corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente total. Y la corriente total es igual a 3.33 miliamperes. Es por eso que necesitamos hacer el circuito lo más pequeño, porque si no, pues ¿cómo íbamos a saber cuánta corriente había aquí? Tuvimos que comprimirlo al máximo para obtener la corriente total y saber cuál era la corriente en la resistencia número 1. Entonces ya sabemos corriente y resistencia, dos de los tres componentes de la ley de Ohm. Por lo tanto, puedo obtener la que me falta, que es el voltaje. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 es igual, tachamos voltaje y nos queda corriente. ¿Corriente de quién? Pues la corriente de la resistencia 1 multiplicada por la resistencia. ¿Qué resistencia? Pues la resistencia 1 es la que nos interesa. Sustituimos aquí 3.33 miliamperes por 2 kilo ohms. Y hacemos esa multiplicación, 3.33 miliamperes por 2 kilo ohms. Y este nos da un total de 6.66 volts. Entonces, en este circuito obtuvimos resistencia, corriente y voltaje. ¿Qué nos hace falta? La potencia, pues la sacamos de una vez. Potencia en la resistencia 1, tenemos corriente y voltaje, pues aplicamos esa fórmula. Voltaje en la resistencia 1 por corriente en la resistencia 1. El voltaje, ¿cuánto fue? Pues nos acaba de decir que fue 6.66 volts. 6.66 volts por la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Igual que la corriente total. Y la corriente total es de 3.33 miliamperes. Entonces multiplicamos 6.66 por 3.33 por 10 a la menos 3, y esta nos da un total de 0.0221778 watts. Y ahí pues ahora sí ya obtuvimos todo lo de la resistencia 1. Vamos por lo de la resistencia equivalente número 2. Aquí voy a utilizar el color azul. Resistencia equivalente 2 y 3, si me parece. Primeramente, ¿cuánto vale esta resistencia? Vale un total de 1 kilo ohm o 1000 ohms, que es exactamente lo mismo. ¿Cuánta corriente hay en esta resistencia? Pues como está en serie en esta sección, sabemos que tiene lo mismo que la corriente total. Y lo que tiene la corriente total es lo que tiene lo mismo de la corriente 1. Por lo tanto, tiene 3.33 miliamperes. Aquí me falta poner su nombre completo aquí arriba. Como tenemos resistencia y corriente, podemos sacar el voltaje, que esta parte es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque sabemos que esta resistencia equivalente 2 y 3 no es más que nada que dos resistencias en paralelo, las cuales se comprimieron en una sola resistencia. Eso lo vamos a sacar un poquito más adelante. Entonces regresamos aquí. Voltaje en la resistencia equivalente 2 y 3 es igual
Aquí tenemos el triángulo, corriente de la resistencia equivalente 2 y 3, que ustedes le pueden poner el corriente total aquí también, pero a mí me gusta hacer como que más conciso. Aunque sea un poco más tardado, no siempre pues va a ser igual a la corriente. Entonces vámonos paso por paso y ya si ustedes agarran pues más dominio, se lo pueden saltar. Inclusive pudiera ser ya que sepamos bien las bases de los circuitos mixtos, pudiéramos hacer uno, pues ya brincándonos algunos pasos para hacerlo un poco más rápido. Pero primero, pues hay que asegurarnos que nos salga bien. No importa si es lento, con que esté bien. Entonces esta corriente se va a multiplicar por la resistencia equivalente 2 y 3. Entonces hacemos esos cálculos, sustituimos por los valores numéricos. 3.33 miliamperes por cuánto vale la resistencia equivalente 2 y 3, pues habíamos obtenido 1 kilo ohm. Por lo tanto, si hacemos esa multiplicación, nos da un total de 3.33 volts. Ya sacamos el voltaje, podemos sacar la potencia. Tenemos voltaje y corriente, pues lo sacamos de esa forma. La potencia es igual al voltaje en la resistencia equivalente 2 y 3 por la corriente de la resistencia equivalente 2 y 3. Por lo tanto, 3.33 volts por 3.33 miliamperes. 3.33 por 3.33 por 10 a la menos 3 nos da un total de 0.0110889 y estos son watts. Entonces aquí voy a resaltar resistencia, corriente, voltaje y potencia. En este momento nosotros podemos hacer la primera comprobación si así lo queremos. ¿Cómo se vendría haciendo la comprobación? Pues en este circuito que estamos trabajando. ¿Qué es lo que tenemos? Un circuito en serie. Por lo tanto, el circuito en serie es un divisor de voltaje. Entonces, estos 10 volts que tenemos aquí se tienen que dividir entre las dos resistencias. Por lo tanto, si yo sumo el voltaje que hay en esta resistencia y el voltaje que hay en esta resistencia equivalente, me tiene que dar 10 o muy aproximado a 10. Si no da 10 exacto, tiene que dar muy cercano. ¿Y por qué daría cercano y no exacto? Porque en algunos valores pues redondeamos o no tomamos todos los decimales. Entonces sumamos el voltaje en la resistencia 1, 6.66, más el voltaje en la resistencia equivalente 2 y 3, 3.33, y nos da un total de 9.99. O sea, hace casi los 10 volts de la fuente. No son los 10 exactos porque redondeamos en algún momento, pero pues está correcto porque está muy cercano. Entonces ya comprobamos los voltajes. Las corrientes tienen que ser iguales porque están en serie. Entonces la corriente total, que ya la sacamos, es 3.33 y es igual a la corriente 1 y es igual a la corriente 2. Por lo tanto, está correcto hasta este punto. ¿Qué otra cosa podemos comprobar? Pues la potencia. La potencia se está dividiendo entre las dos resistencias. Por lo tanto, si nosotros la sumamos, vamos a ello, 0.0221778 más 0.0110889. Si sumamos las dos potencias, nos tiene que dar pues prácticamente la potencia total. En este caso, a mí, cuando sumé las dos potencias, me dio 0.03326. ¿Por qué no me está dando exactamente? Aquí la voy a apuntar para hacer la comparativa, por si no lo han sacado. 0.03326 watts.
¿Por qué no me está dando exactamente lo mismo? Pues porque redondeamos, ya lo comprobamos en los voltajes, y como redondeamos, pues varió muy poquito. ¿Qué tanto varió? 0.00001, casi, inclusive 0.00004. Casi nada es lo que varió, por lo tanto, es un indicio de que vamos bien. Ya que obtuvimos todos estos valores, nos podemos regresar al circuito original. ¿Por qué? Porque si bien ya sacamos todos los valores de la resistencia 1 de manera individual, aquí están, ya los obtuvimos, pues ya no le damos importancia a ella. Sacamos los valores de la resistencia equivalente 2 y 3, más no hemos sacado los valores de la resistencia 2 de manera individual, ni los de la resistencia 3 de manera individual. ¿Y qué es lo que sabemos de la resistencia 2? ¿Y qué es lo que sabemos de la resistencia 3? Pues que están en paralelo. ¿Y qué es lo que nos dice un circuito en paralelo? Es conocido como divisor de corriente. Por lo tanto, las corrientes de la resistencia 2 y la resistencia 3 se van a dividir entre dos caminos. Los voltajes van a ser iguales. Y este último paso ya lo hicimos para poder bajar. Por lo tanto, primero pues apuntamos estos valores. Aquí vamos a utilizar el color negro y el rojo. La resistencia 2 vale 2 kilo ohms. Conocemos el voltaje en la resistencia 2. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto voltaje hay en este punto, entre estos dos. ¿Por qué sabemos cuánto voltaje hay en este punto? Porque ya lo calculamos anteriormente. Calculamos cuánto voltaje había aquí en la resistencia equivalente 2 y 3. Por lo tanto, sabemos cuánto voltaje hay aquí. Y ese voltaje no es más que nada que el voltaje en la resistencia equivalente 2 y 3. Y eso eran 3.33 volts. Si conocemos la resistencia y conocemos el voltaje, podemos obtener el valor que nos falta, que es la corriente. Podrán decir, sí, ya calculé la corriente anteriormente. Pues sí calcularon la corriente, pero esa corriente que calcularon se va a dividir en dos caminos. Esa corriente venía por aquí y ahora va a agarrar un camino para acá y un camino para acá. Por lo tanto, pues hay que ver cuánto le toca a cada uno de estos circuitos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la ley de Ohm. Tacho esta corriente, corriente en la resistencia 2 es igual al voltaje en la resistencia 2 entre la resistencia número 2. O sea, ¿cuánto es el voltaje? 3.33 volts entre 2 kilo ohms. La corriente en la resistencia 2, vamos a ver cuánto es. Y nos da un total de 1.665 miliamperes, que ustedes pues también lo pueden poner en su forma base, que es 0.001665. En este caso yo lo voy a dejar como miliamperes. Y por último, pues nos falta la potencia en la resistencia 2. Esta potencia, voltaje en la resistencia 2 por corriente en la resistencia 2. ¿Cuánto voltaje hay? 3.33 volts por la corriente que acabamos de calcular, 1.665 miliamperes. Aplicamos eso. Y en este caso me está dando un total de 5.54445 miliwatts. O sea que si ustedes lo van a poner en watts, pues hay que hacer esa conversión, dándoles un total de 0.00055.444 5 watts. Entonces aquí vamos a resaltar simplemente estos valores que obtuvimos: la resistencia, el voltaje, la corriente y la potencia.
Nos faltan los valores para la resistencia número 3. Entonces aquí voy a mover nos va a hacer falta un poco de espacio y quizás ahí. Como empezamos, mismo camino. La resistencia 3, ¿cuánto vale? Pues 2 kilo ohms. ¿Cuánto es el voltaje que hay en la resistencia número 3? Pues como está en paralelo con la 2, y la 2 ya vimos que es el mismo voltaje que en la equivalente número 2 y 3, pues quiere decir que es exactamente lo mismo. Es igual al voltaje en la resistencia 2, es igual al voltaje en la resistencia equivalente 2 y 3 porque lo están compartiendo, y este es igual a 3.33 volts. Nos falta calcular la corriente, lo importante en esta parte. Mismo procedimiento, voltaje en la resistencia 3 entre la resistencia número 3. Y esto es igual a 3.33 volts entre el valor de la resistencia, que es de 2 kilo ohms. Y esto nos da un total de 1.665 miliamperes. ¿Por qué nos dio la misma corriente si se está dividiendo en dos caminos diferentes? Pues no es más que porque las dos resistencias valen exactamente lo mismo, por lo tanto van a jalar la misma cantidad de corriente. Si hubieran sido resistencias diferentes, pues ahí ya hubiera variado la corriente. Por último, obtenemos la potencia, voltaje en la resistencia 3, perdón, aquí, por la corriente en la resistencia 3, y esto es igual a 3.33 volts por 1.665 miliamperes. Por lo tanto, pues nos va a dar exactamente el mismo resultado que la 2, pero en dado caso de que sean diferentes las resistencias, hay que hacer el procedimiento. Y aquí resaltamos los valores. Con este color casi no se ve el resultado, entonces vamos a utilizar otra vez este. Por lo tanto, ya conocemos todos los valores, tanto de la resistencia 1, como de la resistencia 2, como de la resistencia 3. Por lo tanto, ya conocemos absolutamente todos los valores. ¿Cómo comprobamos esta parte? Pues simplemente, ¿qué es lo que nos faltaba comprobar? El voltaje de la resistencia equivalente 2 y 3, que es el que estuvimos utilizando en estos casos, ya lo comprobamos. Por lo tanto, estos voltajes simplemente hay que asegurarnos que sean iguales y va a estar correcto, porque cuando están en paralelo, los voltajes tienen que ser iguales. Sin embargo, aquí las corrientes deben de ser distintas. En este caso son iguales. ¿Por qué? Porque las resistencias son iguales. ¿Cómo las podemos comprobar? Recuerden aquí, prácticamente vamos a estar comparando estos circuitos. Voy a borrar acá abajo. ¿Cómo lo puedo borrar? Bueno, vamos simplemente a utilizarlo de esta forma. Viene la corriente aquí de manera interna y pues fluye a través de todos los componentes. Y ya vimos que en la resistencia 1 fluye lo mismo que la corriente total, y vimos que en la resistencia equivalente 2 y 3 fluye de la misma manera toda esa corriente. Entonces, si aquí lo dibujamos así, viene la corriente, fluye a través de la resistencia, pero aquí, haz de cuenta que es este punto, pues se está dividiendo en dos caminos. La corriente en la resistencia que pasa por la 2 y la corriente de la resistencia 3. Por lo tanto, aquí va a haber un valor y aquí va a haber otro. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues simplemente en la salida se van a volver a juntar estas dos corrientes y tienen que ser exactamente lo misma que la que estaba circulando anteriormente. ¿Cómo vendría siendo esto? Dicho de una manera mucho más sencilla, si nosotros sumamos la corriente en la resistencia 2 más la corriente en la resistencia 3, debe ser igual a la corriente total, o a la corriente en la resistencia 1, o a la corriente en la resistencia equivalente 2 y 3. ¿Por qué? Porque son las mismas, todas esas valen lo mismo.
Entonces, si sumamos 1.665 miliamperes más 1.665 miliamperes, nos da un total de 3.33 miliamperes. Y eso pues es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Es lo que teníamos en la resistencia equivalente 2 y 3, pero pues antes de que se dividiera en dos caminos. Ya que se dividió, ya sabemos de manera individual cuántos valores tiene. Entonces las corrientes ya las comprobamos porque si las sumamos nos da exactamente lo que estábamos esperando. Y lo mismo con la potencia. Si nosotros sumamos la potencia en la resistencia 2 y la potencia en la resistencia 3, nos tiene que estar dando exactamente lo mismo que la potencia en la resistencia equivalente 2 y 3. Aquí no estamos utilizando la potencia total. ¿Por qué? Porque esa potencia se dividió en dos caminos de igual manera. Por lo tanto, sumamos 5.54445 por 10 a la menos 3 y lo sumamos con la otra que vale exactamente lo mismo, nos tiene que dar este valor. En este caso me está dando 0.0110889, entonces me está dando exactamente. Quiere decir que efectivamente esta potencia que teníamos en este punto se dividió, una para este lado y otra para esta parte. ¿Por qué se está dividiendo? Porque esta resistencia equivalente está compuesta pues de ambas resistencias, simplemente lo estoy regresando a su estado original. Entonces, este es todo el procedimiento que hay que hacer. Obviamente, se ve mucho procedimiento, se ve mucho montonero, porque calculamos todo y absolutamente todo paso a paso. Porque, pues no les van a preguntar todo en los exámenes. Por lo tanto, pues el recorrido va a ser mucho más sencillo. Puede que inclusive nomás les pregunten la corriente total. Puede que inclusive les pregunten nomás la potencia total, la resistencia total. Pero ustedes no saben qué les van a preguntar. Por lo tanto, pues tienen que practicar todo el recorrido completo. Y así es como lo pueden hacer. Ustedes pueden inventar sus propios circuitos y simplemente compruébenlos parte por parte, qué es lo que está pasando, quién está en serie, quién está en paralelo, para, pues para tener ese manejo más rápido, porque entre más circuitos hagan, pues más sencillo se les va a hacer identificar si está en serie o si está en paralelo, que es lo más difícil, el arranque prácticamente. Una vez que ya arrancamos, que pues fuimos obteniendo resultado por resultado. ¿Tienen alguna duda con este circuito o quieren que pasemos a otro? Entre más avancemos, pues un poquito más difíciles van a ser. Por eso les pregunto de esta manera. Muy bien, si no hay dudas, pues vamos con otro ejercicio de este tipo. Pues prácticamente este es lo mismo. Aquí les comparto pantalla rápidamente. Prácticamente es lo mismo, pero acomodado de distinta forma. También las resistencias pues tienen distinto nombre, pero los valores son exactamente lo mismo. ¿Cuál fue uno de los consejos que les dije anteriormente? Primero, que empiecen por lo sencillo, por lo que pueden detectar. Y si no pueden, pues empiecen por lo más alejado. Este es uno de los casos en los cuales no se aplica. ¿Por qué? Porque aquí se puede detectar sencillamente que tenemos un paralelo. Tenemos estos que están tocando aquí y estos que están tocando acá. Por lo tanto, primero desháganse
de lo que se puedan deshacer. Por ejemplo, esta resistencia que está en serie, pues ya está en serie. No tiene caso deshacernos de ella. Por ejemplo, donde se hubiera cambiado si hubiéramos tenido otra resistencia aquí. ¿Qué hubiéramos podido hacer en ese caso? Pues hay dos formas, porque hay dos cosas sencillas que se pueden llevar a cabo. Se pudieron haber deshecho de este paralelo de aquí o se pudieron haber deshecho de esta serie de acá. Pero en este caso, como está así, pues aquí no hay nada que se tengan que deshacer, por lo tanto, solamente trabajen en lo que se puede trabajar. Como este circuito es bastante parecido al anterior, pues no lo vamos a brincar. ¿Por qué? Porque es un paralelo aquí, hacíamos el paralelo, luego nos quedaba en serie con esta, hacíamos el serie y teníamos la resistencia total y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Y como las resistencias en este caso son de 2 kilos, pues nos iban a estar dando prácticamente los mismos resultados, con la excepción de aquí que tenemos una fuente de 5 volts. Entonces, como el procedimiento es bastante similar, vamos por otro un tanto distinto, como este. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues con lo sencillo. ¿Cuál vendría siendo lo sencillo? Estas dos sé que están en paralelo, pero si todavía no manejan esa parte, pues lo vamos a hacer por nodos y luego lo trabajamos. Tenemos un nodo aquí. Tenemos otro nodo acá. Y tenemos otro nodo por toda esta sección. Entonces tenemos esos tres nodos. Rápidamente podemos ver que la resistencia 3 y la resistencia 1 están en paralelo porque están compartiendo el verde y el morado. Entonces con eso podemos empezar. No nos batallamos, empezamos con eso. ¿Qué otra cosa pudieron haber apreciado? Que la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 4. ¿Por qué? Porque están en rosa y están en azul, ambas esquinas. Por lo tanto, si empezaban por aquí, está correcto. Si empiezan por acá, está correcto. Es depende de lo que ustedes vean primero, lo que estén seguros, que no les meta absolutamente nada de ruido. Por ejemplo, en este caso es más sencillo para ustedes que han trabajado de manera similar con estos paralelos, haber detectado la resistencia 3 y 1. Estoy seguro que esos dos están en paralelo. La 2 y la 4 pues están compartiendo nodos, pero nunca me había tocado trabajar un paralelo así. Pues no me complico. Me enfoco primero en lo que sí estoy seguro y luego veo qué pasa con el resto. Entonces así es como vamos a arrancar en este caso. La resistencia 3 está en paralelo con la resistencia 1. Entonces vamos a sacar una resistencia equivalente entre la 1 y la 3. Vamos a ponerlo de este orden mejor, del más pequeño al más grande. Son dos resistencias, son de valor distinto. Como son de valor distinto, no puedo aplicar la primera fórmula. Puedo aplicar la segunda o la tercera. En este caso, la segunda es más rápida, por lo tanto, pues aplicamos la segunda. Resistencia 1 por resistencia 3 entre resistencia 1 más resistencia 3. Esto es igual a 1 kilo ohm por 2 kilo ohms entre 1 kilo ohm más 2 kilo ohms. Hacemos esa operación. 1 kilo ohm por 2 kilo ohms entre 1 kilo ohm más 2 kilo ohms. Y este nos da un total de 666.66 y así eventualmente 6666667. Por lo tanto, como aquí no vamos a tomar todos los valores, pues ya sabemos que estamos redondeando un valor. Y ese redondeo pues nos va a costar la exactitud al final. Que de igual manera pues es casi despreciable, pero pues sigue siendo una pequeña diferencia.
Como ya sacamos una equivalencia, vamos a recrear el circuito. Vamos a quitar esas dos resistencias en paralelo y vamos a poner esta nueva resistencia que obtuvimos en ese mismo lugar. Entonces, dibujo mi circuito. Quité la resistencia 3 y 1 y voy a poner esta nueva, que se llama resistencia equivalente 1, 3. Aquí sale una resistencia para abajo, que es la resistencia 2. Y hacia la derecha sale otra resistencia, que es la resistencia 4. Entonces aquí tenemos resistencia equivalente 1, 3. Tenemos la resistencia 2 y tenemos la resistencia 4. En este caso, pues ya se hizo un poquito más chico el circuito. Vamos a volver a aplicarlo de nodos. Tenemos un nodo aquí. Tenemos otro nodo acá. Y tenemos otro nodo en esta sección. Por lo tanto, tengo que deshacerme de lo que se pueda observar. En este caso, la resistencia equivalente 1 y 3, no sé qué hacer con ella, porque no sé si está en serie con la resistencia 2, pero no sé si la resistencia 2 esté afectada por la resistencia 4. Por lo tanto, como no estoy seguro de qué hacer con esta, pues no la voy a tocar. La resistencia 2 ya vimos que estaba en paralelo con la resistencia 4 porque están compartiendo morado y azul. ¿Y a qué se debe eso? Pues recuerden que estos caminos que están en rojo aquí no son más que simples cables. Por lo tanto, los cables se pueden doblar. Por lo tanto, yo pudiera reacomodar el circuito en una manera en que a mí me convenga, siempre y cuando sigan conectados tanto al morado y al azul, que es la que voy a mover, la resistencia 4. Por lo tanto, vamos a limpiar aquí. Sigue conectado a morado, pongo la resistencia 4 y lo vuelvo a conectar al azul. Por lo tanto, ahora sí parece un paralelo como a mí me había tocado verlos. Es mucho más sencillo apreciarlo así. ¿Y qué fue lo que hice? Pues nada, prácticamente doblé esta resistencia, pero sigue conectada donde mismo, sigue conectada pues al rosita o al morado ahí arriba y sigue conectado al azul acá abajo. Y ahí puedo apreciar mejor el paralelo. Por lo tanto, es lo que voy a trabajar, esas dos. La resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 4 y me van a dar como resultado la resistencia equivalente 2, 4. ¿Cuánto valen? La resistencia 2 es de 3 kilos y la resistencia 4 es de 5, por lo tanto son dos resistencias de valores distintos. Vamos a aplicar la segunda fórmula de resistencias en paralelo. Resistencia 2 por resistencia 4 entre resistencia 2 más resistencia 4. Esto es igual a 3 y 5. 3 kilo ohms por 5 kilo ohms entre 3 kilo ohms más 5 kilo ohms. Entonces aplicamos esto. 3000 por 5000. Resultado entre 3000 más 5000. Y esta nos da un total de 1875 ohms, que es igual a un 1.875 kilo ohms. Como sacamos otro equivalente, pues recreamos el circuito. Tenemos la fuente, tenemos esta resistencia que ni la tocamos, entonces así la dejamos. Y en lugar de poner estas en paralelo, pues voy a poner mi nueva resistencia equivalente 2 y 4. Y aquí nos queda resistencia equivalente 1, 3. Y acá resistencia equivalente 2 y 4. En este caso, pues ya sé qué hacer con la resistencia equivalente 1 y 3. ¿Por qué? Porque sencillamente me puedo dar cuenta que es un circuito en serie sencillo. Ninguna de estas está compartiendo
los dos nodos. Por lo tanto, pues la podemos trabajar de esta forma y en un circuito en serie, pues es más sencilla obtener la resistencia. Simplemente vamos a sumar esos resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya sabemos que el resultado pues nos va a dar el circuito sencillo, el cual podemos llamarlo pues ya resistencia total. Entonces aquí ya nos vamos a ahorrar un paso en esta sección de nombrado. O si aún no le agarran así, pues podemos seguirlo de esta forma. ¿Cómo se va a llamar de esta forma? Resistencia equivalente 1, 2, 3 y 4, si así lo quieren llamar. Recuerden que este nombre y estos nombres que estamos utilizando simplemente es para no olvidarnos qué está pasando, a quiénes estamos utilizando. Entonces, ustedes pueden llamar la resistencia equivalente 20 por un ejemplo, pero si ustedes recuerdan que a la que le pusieron 20 es porque está en serie estas dos, pues adelante, inclusive es un poco más corto el nombre. Le pueden llamar de la forma en que sea, siempre y cuando no olviden qué es lo que están trabajando ahí. Entonces, por el momento yo lo voy a seguir utilizando así, pero más adelante pues sí lo vamos a estar modificando porque pues sí va a ser un poco más largo, vamos a estar trabajando más resistencias entre más avancemos. Como estas dos están en serie, pues simplemente hay que sumar la resistencia equivalente 1 más, perdón, 1 y 3 más la resistencia equivalente 2 y 4. A ver, aquí los atiendo. Puse los valores de la resistencia equivalente 2 y 4 sin los kilos ni nada, solo los números directos me dio 1.875 ohms. Sí es lo mismo, pero hay que saber utilizarlo. Por ejemplo, yo también lo calculo así algunas veces. Pongo en mi calculadora 3 por 5 entre 3 más 5, o se hace omitiendo los kilos, pero, y el resultado pues sí me da 1.875 si lo hago de esta forma. Pero como omití los kilos aquí, pues lo más seguro es que el resultado también lleve kilos. Entonces, si aquí no le puse kilos, el resultado me lo va a dar sin kilos. Simplemente, pues a completa aquí el resultado tendría que llevar kilos porque estos tendrían que llevar kilos. Que sí es una forma más rápida de hacerlo, más sencilla, pero si se te olvida poner esto de kilos, pues todo el resultado va a estar mal. Si tú lo completas, pues adelante, todo está bien, pero todos tienen que ser de la misma unidad. Por ejemplo, si este fuera 3 kilos por 5 y 3 kilos más 5, pues ahí ya sería un poco más peligroso utilizar ese tipo de atajos, pero pues si tienes los conceptos bien aterrizados, bien comprendidos, pues adelante, no hay ningún problema en este aspecto. Entonces, si lo vas a utilizar así, yo te recomiendo que siempre sean con la misma escala y el resultado te va a dar la misma escala. Por lo tanto, pues aplícalo cuando tengas solamente el mismo valor. Si son kilos, le pones al resultado kilos. Si son megas, al resultado le pones megas. Y así pues te ahorras un paso, pero pues cuidado con esos apartados simplemente. Volvemos aquí al procedimiento, no hay de qué, por eso estamos aquí. Y los valores vendrían siendo 666.66 ohms más 1875 ohms. Sí, me parece, sí. Entonces lo sumamos. Y esta nos da un total de 1, 2, 3, 4, 2541.66 ohms, que es igual a 2.541.66 kilo ohms. Entonces, como sacamos una resistencia equivalente nueva, hay que volver a comprimir el circuito. Quito las dos resistencias que no voy a utilizar y pongo la nueva, la que vale exactamente lo mismo. Y esta se llama resistencia equivalente 1, 2, 3 y 4.
Como ya tenemos una fuente de alimentación y una resistencia, podemos empezar a obtener todos los valores totales de cuánto era la fuente, 15 volts. Entonces, ¿qué es lo primero que obtenemos? Voltaje total. Solamente hay una fuente de alimentación de 15 volts, la cual se llama V1. ¿Cómo sé que se llama V1? Pues acá arriba decía V1. Y esta fuente es de 15 volts. ¿Por qué pongo lo del voltaje total? Porque más adelante, entre más avancemos, pues más fuentes también le vamos a poder agregar. Entonces ya tenemos el primer resultado. La resistencia total también ya la obtuvimos. Es esta que tenemos aquí, la cual llamamos resistencia equivalente. 1, 2, 3 y 4. Y esta es igual a 2541.66 ohms. Como tenemos voltaje total y resistencia total, podemos aplicar la ley de Ohm para obtener la corriente total. Si quiero corriente, ya debemos de empezar a asimilar que es voltaje total entre la resistencia total. Pero siempre se pueden apoyar de la ley de Ohm, del triangulito. Quiero corriente, tapo corriente, me queda voltaje entre resistencia y seguimos. Voltaje son 15 volts entre resistencia, que son 2541.66 ohms. Y esta corriente, ¿cuánto nos va a entregar? 15 entre 2541.66 nos da un total de 5.90, 16, y ahí sí me está dando muchos valores más hacia la derecha. Entonces yo aquí voy a redondear. Si ustedes quieren un resultado más exacto, pues no redondeen, utilicen todos los valores. Yo aquí con 4, y estos son miliamperes. En este caso voy a sacar todas las potencias, pero hasta el final, ya que tengamos todos los valores. Por lo tanto, ya tenemos voltaje, resistencia y corriente total. Con estos tres nos podemos empezar a regresar: voltaje, resistencia y corriente. Entonces ya obtuvimos todo, prácticamente todo lo de este circuito. Como dije, las potencias las voy a sacar al final, no afecta en nada. Entonces vamos un paso hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la resistencia. Voy a empezar a dividirlos por colores, mismo caso. ¿Sí? Resistencia equivalente 1 y 3, y esta está en serie con la resistencia equivalente 2 y 4. Pues no hay más que nada que empezar a aplicar las fórmulas. Primero, pues cuánto vale cada resistencia. Esta resistencia 1 y 3 vale 666.66 ohms. Como están en serie en este circuito, quiere decir que las corrientes son iguales. ¿Iguales a quién? Pues a la corriente total. ¿Por qué? Porque venimos de este circuito. La corriente se está metiendo en este caso a esta resistencia equivalente, por lo tanto se mete y sale por aquí, se mete y sale por acá. En ningún momento se partió. Es por eso que esta corriente en la resistencia equivalente 1 y 3 es igual a la corriente total. ¿Y cuánto fue la corriente total? 5.9016 miliamperes. 5.9016 miliamperes. Como tenemos resistencia y tenemos voltaje, tenemos resistencia y tenemos corriente, podemos sacar el voltaje. Voltaje en la resistencia equivalente 1 y 3. Si no recuerdan la fórmula, dibujo en un triangulito rápido: voltaje, corriente y resistencia. Si quiero voltaje, tapo voltaje y me queda corriente por resistencia. ¿Corriente de quién? Pues de quien quiero calcular.
corriente en la resistencia equivalente 1 y 3 por la resistencia 1 y 3. Entonces ya sustituimos y calculamos. 5.9016 miliamperes por 666.66 ohms. $5.9016 miliamperes por 666.66. Esto me da un total de 3.93, 43 y otros valores, los cuales también los voy a redondear. Por lo tanto, pues entre más redondeemos, menos exactitud vamos a tener. Si quieren más exactitud, tomen todos los decimales. Tenemos resistencia, tenemos voltaje y tenemos corriente. Las potencias al final las calculo, por lo tanto ya sabemos que hay en la resistencia equivalente 1 y 3. Ojo, no sabemos cuánto hay en la resistencia 1 ni en la resistencia 3. Sabemos lo que hay en la equivalencia de esas dos. Por lo tanto, ahorita vamos a tener que ver y calcular de manera individual. Vamos con la otra resistencia equivalente de este mismo circuito. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente 2 y 4? 1875 ohms. Como esta también está en un circuito pues en serie, quiere decir que va a ser igual a la corriente total, igual a la corriente de la otra resistencia. Por lo tanto, la corriente en la resistencia equivalente 2 y 4 es igual a la corriente total y esta es igual a 5.9016 miliamperes. Como conocemos resistencia y corriente, podemos obtener voltaje. Voltaje en la resistencia equivalente 2 y 4. ¿Cómo se calcula? Saben que se pueden apoyar con el triángulo de la ley de Ohm. En este caso, pues es corriente por resistencia. La corriente en la resistencia equivalente 2 y 4 por la resistencia equivalente 2 y 4. Por lo tanto, sustituimos por sus valores numéricos. 5.9016 miliamperes por 1875 ohms. Y calculamos. 5.9016 por 1875. En este caso me está dando 11.0655 y volts. Entonces resaltamos resistencia, corriente y voltaje. Podemos hacer la primera comprobación. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Los voltajes. Recuerden que esta es una fuente de 15 volts. Por lo tanto, estos 15 volts, como están alimentando un circuito en serie, que es el equivalente 1 y 3 y el equivalente 2 y 4, pues quiere decir que una parte se va a venir a esta resistencia y la otra parte a esta otra resistencia. De modo que si nosotros sumamos esas dos partes que se repartieron en las resistencias, nos tiene que dar los 15 volts. Entonces vamos a comprobar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar. Aquí lo voy a poner como comprobación. El voltaje en la resistencia equivalente 1 y 3 más el voltaje en la resistencia equivalente 2 y 4. O sea, hace 3.9343 más 11.0655.
Estas dos, si las sumo, me da un total de 14.9998 volts. ¿Por qué no me está dando los 15 exactos? Porque yo anduve redondeando. Si ustedes no hubieran redondeado ningún valor, pues los hubiera dado los 15 exactos. Como yo redondeé, pues me da un valor cercano, pero no exacto. De igual manera es un valor aceptable. ¿Cómo van a saber en el examen qué tanto, si tienen que redondear o no? Pues pregúntenle al asesor que va a estar ahí. Vale más prevenir que lamentar en ese aspecto desde el inicio. ¿Cuántos decimales tomamos para los redondeos? O pues si quieren ser lo más exactos posibles, pues tómenlo todos los decimales. Les va a llevar un poquito más de tiempo, pero pues van a tener el resultado más exacto posible. ¿Qué otra cosa podemos comprobar aquí? Pues las corrientes deben de ser iguales, son iguales. Y las resistencias pues ya las utilizamos anteriormente. Básicamente aquí comprobamos voltaje y pudimos haber comprobado potencia, pero en este caso todas las potencias las vamos a sacar al final y luego hacemos las respectivas comprobaciones. En este caso ya tenemos resistencia, corriente y voltaje, podemos seguir avanzando. Entonces nos regresamos un paso más hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues prácticamente desglosamos la resistencia 2 y 4. La resistencia equivalente 1 y 3 ni siquiera la tocamos, por lo tanto, pues no hay nada que calcular ahí de la resistencia 1 y 3. ¿De quién sí vamos a tocar? De las que se modificaron, la resistencia 2 y la resistencia 4, por lo tanto, son con las cuales vamos a trabajar. Voy a utilizar el rojo para la resistencia 2, creo que voy a ocupar un poco más de espacio, sí hay espacio, resistencia 2 y negro para la resistencia 4. ¿Cómo se encuentra la resistencia 2 y 4? Pues se encuentran en paralelo. Por lo tanto, pues aquí apunto que están en paralelo para saber qué reglas debo de seguir. Empezamos con la resistencia 2. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Pues eso me lo dice prácticamente el ejercicio. 3 kilo ohms. ¿Qué otro dato conocemos aquí? No sabemos cuánta corriente hay aquí porque en un circuito en paralelo, pues las corrientes se dividen. Pero, ¿cuál es la ventaja de un circuito en paralelo? Que los voltajes van a ser igual. Entonces aquí el voltaje 2 va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente 2 y 4. Porque de ahí proviene. Ojo de no confundirse con el voltaje de la resistencia 1 y 3. Ahí en ningún momento utilizamos la resistencia 2. No tendríamos por qué tomarla de ahí. Vamos a tomar el voltaje de donde proviene. ¿Y por qué lo vamos a tomar de ahí? Porque acabamos de calcular que en este punto pues hay un voltaje al cual llamamos voltaje en la resistencia equivalente 2 y 4. Por lo tanto, ese voltaje se encuentra en esta sección. Y en esta sección, pues está este paralelo. Por lo tanto, el voltaje pues va a ser exactamente el mismo de el cual ya calculamos anteriormente. El voltaje no se ve alterado. La que se ve alterada es la corriente. Por eso tomamos el voltaje y no la corriente. Entonces, ¿cuánto voltaje era? 11.0655 volts. Como conocemos el voltaje, podemos ahora sí calcular la corriente. ¿Cómo se calcula una corriente? Aquí prácticamente está el triángulo, tapo corriente y me queda voltaje sobre resistencia. Entonces, voltaje, aquí me faltó la resistencia 2, voltaje en la resistencia 2 entre la resistencia 2, o sea, hace 11.0655 volts entre, ¿cuánto vale la resistencia 2? 3 kilo ohms. Y la corriente, pues, ¿cuánto nos va a dar? 11.0655 entre 3000. Esta me da un total de 3.6885 miliamperes. Entonces ya tenemos resistencia, tenemos voltaje y tenemos corriente. Las potencias al final, recuerden.
Por lo tanto, podemos pasar a la siguiente resistencia, la resistencia número 4. ¿Cuánto vale la resistencia 4? Pues el ejercicio nos los dice. Vale 5 kilo ohms. Mismo caso, proviene de donde mismo la resistencia 4, por lo tanto el voltaje es exactamente el mismo el que calculamos anteriormente, porque los voltajes en paralelo son iguales. Entonces el voltaje ya lo sabemos, la corriente no. Voltaje en la resistencia 4 es igual al voltaje en la resistencia equivalente 2 y 4, y este era igual a 11.0655 volts. Y pues ya, ¿qué es lo que tenemos que calcular? La corriente, porque la corriente sí es distinta en un circuito en paralelo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Voltaje en la resistencia 4 entre la resistencia 4. O sea, hace 11.0655 volts entre 5 kilo ohms. Y calculamos 11.0655 entre 5000. Y esta nos da un total de 2.2131 miliamperes. Tenemos resistencia, tenemos voltaje y tenemos corriente. Anteriormente ya comprobamos los voltajes. ¿Por qué no más comprobamos los voltajes? Porque es un circuito en serie, es un divisor de voltaje, por lo tanto los voltajes van a ser distintos. Ahora estamos en un circuito en paralelo. El paralelo es conocido como un divisor de corriente, por lo tanto las corrientes van a ser distintas, por lo tanto las corrientes son las que tenemos que comprobar. ¿Cómo? Pues mismo procedimiento, simplemente hay que sumarlas. La corriente, ¿qué es lo que nos tiene que entregar? Pues prácticamente lo mismo que la corriente total o que la corriente equivalente 2 y 4. Entonces sumamos 3.6885 más 2.2131 y nos da un total de 5.9016 miliamperes, que es exactamente lo mismo que, es lo que nos tiene que dar. Por lo tanto, es un resultado correcto. ¿Por qué no compruebo los voltajes? Pues porque simplemente hay que asegurarnos que los voltajes son iguales y que los estamos tomando del lugar correcto. Es por eso que yo les pongo el etiquetado así de largo, pero pues porque nunca se me va a confundir esa parte. Entonces aquí ya calculamos todo para la resistencia 4 y todo para la resistencia 2, pero no hemos terminado. ¿Por qué? Porque aquí nos falta el último paso. Tenemos que desconvertir la resistencia equivalente 1 y 3. Entonces aquí vamos a calcular la resistencia 3 y la resistencia 1. La resistencia 1 va a ser azul y la resistencia 3 va a ser verde. ¿Cómo se encuentran estas dos resistencias? Pues ya vimos anteriormente que estaban en paralelo. Por lo tanto, vamos a hacer exactamente eso. Empezando con la resistencia 1, pues ¿cuánto vale la resistencia 1? Aquí lo tenemos del lado izquierdo y vale 1 kilo ohm. Siguiente caso, en un circuito en paralelo, las corrientes son distintas, entonces no sé cuánta corriente hay, pero los voltajes son iguales. ¿Iguales a quién? Pues donde más utilicé el voltaje que hay en la resistencia 1, nos bajamos y exactamente en esta parte. El voltaje en la resistencia equivalente 1 y 3. ¿Por qué? Porque calculamos el voltaje que había en esa parte y los voltajes en paralelo no cambian. Por lo tanto, 3.9343 va a ser. Voltaje, resistencia equivalente 1 y 3 igual a 3.9343 volts. Compruebo y ya está. Entonces tenemos resistencia y tenemos voltaje. Podemos sacar
la corriente, como está en paralelo, pues es el cálculo que hay que hacer. Voltaje en la resistencia 1 entre la resistencia 1. Y esto es igual a 3.9343 volts entre 1 kilo ohm. 3.9343 entre 1000. Y pues efectivamente nos da 3.9343 miliamperes. Tenemos resistencia, voltaje y corriente. Podemos avanzar con la resistencia número 3. ¿Cuánto vale la resistencia número 3? El ejercicio nos los dice y vale 2 kilo ohms. Mismo caso, donde más hemos utilizado un voltaje en la resistencia 3, como está en paralelo, pues tiene que ser igual al voltaje de la resistencia con la que está en paralelo, que es la 1, o igual a la equivalente de estas dos, porque los voltajes no se modifican en paralelo. Entonces, este es igual al voltaje en la resistencia equivalente 1 y 3, y este es igual a 3.9343 volts. Con voltaje y resistencia podemos calcular corriente. Corriente en la resistencia 3 es igual al voltaje en la resistencia 3 entre la resistencia 3. Y esto es igual a 3.9343 volts entre 2 kilo ohms. Obtenemos 1.96715 miliamperes. Entonces tenemos resistencia, voltaje y corriente. Por lo tanto, como este es un circuito en paralelo, los paralelos son divisores de corriente. ¿Qué nos tenemos que asegurar? Pues simplemente que los voltajes sean iguales de las dos resistencias, efectivamente. Y para comprobar el resto, pues vendría siendo las corrientes. Hay que sumarlas y nos tiene que dar exactamente lo mismo a la corriente de la resistencia equivalente 1 y 3, y esta, pues como era igual a la corriente total, pues tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces sumamos 3.9343 más 1.96715. Y en este caso nos está dando 9.000 y este valor miliamperes. ¿Cuál era el esperado? 5.9016. Entonces aquí nos alejamos un poco más del resultado, pero pues aún así está correcto. ¿Cuál era el que estábamos esperando? 5.9016. Punto. ¿Y a qué se debe esto? Que al inicio yo les dije, recuerden que aquí estoy redondeando. Por lo tanto, ese redondeo pues se está viendo reflejado en la falta de exactitud en este caso, pero de igual forma es un resultado bastante similar. Por lo tanto, pues es aceptable este caso. Donde ya no sería aceptable, pues si variara bastante, si fuera 6.001, si se alejara pues del resultado final. Por lo tanto, pues este vendría siendo la comprobación en este apartado. Y pues ya tendríamos absolutamente todos los valores para la resistencia 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que nos falta? Las potencias. ¿Cómo podemos calcular las potencias? Pues bastante sencillo. La potencia total la podemos calcular por voltaje total por corriente total, porque conocemos esos dos valores. La potencia en la resistencia 1 la podemos calcular el voltaje en la resistencia 1 por la corriente en la resistencia 1, porque conocemos tanto el voltaje en la resistencia 1 como la corriente.
Y así en cada uno de los casos. Voltaje en la resistencia 2 por corriente en la resistencia 2. Potencia en la resistencia número 3 es igual al voltaje en la resistencia 3 por corriente en la resistencia 3. Y potencia en la resistencia 4 por voltaje en la resistencia 4 por corriente en la resistencia 4. Simplemente pues sería irnos a los que están aquí resaltados, sustituir y pues de una vez lo vamos a realizar para mostrarles la comprobación en este caso. El voltaje total son 15 volts y la corriente total son 5.9016 miliamperes. Entonces empezamos con la potencia total. 15 volts por 5.9016 miliamperes. La obtenemos 15 por 5.9016 por 10 a la menos 3. Y este me da un total de 88.524 miliwatts. Luego, que voy a hacer más grande la pantalla, vamos por los valores de la resistencia 1. ¿Cuál es su voltaje? 3.9343. Entonces 3.9343 volts por ¿cuál es la corriente en la resistencia 1? 3.9343 miliamperes. 3.9343 miliamperes. Entonces multiplicamos 3.9343 por 3.9343 por 10 a la menos 3. Esta nos da un total de 15. Voy a tomar 4 decimales yo nomás. 4, 7, 8, 7 miliwatts. Y así nos vamos con cada una de ellas. Nos vamos por la 3, que aquí es la que tenemos enseguida. Ahorita empezamos con la 2. Voltaje en la resistencia 3 es de 3.9343 volts por cuánto es su corriente, 1.96715 miliamperes. Y multiplicamos 1.96715. Y en este caso me está dando 7. De igual manera voy a tomar 4 decimales porque pues sí están saliendo más. Miliwatts. $73.93. Ok, ahora vamos por la potencia en la resistencia 2 y 4. El voltaje en la resistencia 2 es de 11.0655. 11.0655 volts. Que también se lo voy a apuntar a la resistencia de 4 porque pues sabemos que están en paralelo y tienen el mismo voltaje. Ahora sí retomamos a la corriente en la resistencia 2, que es de 3.6885 miliamperes. 3.6885 miliamperes. Comprobamos 6885, ok. Y multiplicamos 11.0655 por 3.6885 por 10 a la menos 3. En este caso me está dando 40
De igual manera voy a tomar solo 4 decimales. Y ahí está. Por último, voy por la corriente en la resistencia 4. Y aquí la tengo en la parte inferior izquierda. Y multiplicamos. $2.21, 31. Mismo caso, voy a tomar solo 4 decimales. Y ahí está, ya tenemos todas las potencias. ¿Qué es lo que debemos de hacer a continuación para comprobar? Pues simplemente vamos a sumar la de las resistencias. 15.4787 más 40.8150 más 7.7393 más 24.4890. Y esta suma de estas resistencias, de la potencia de estas resistencias, me está dando un total de 88.522 miliwatts. Y esta pues tendría que ser idéntica a la potencia total. En este caso está variando el resultado final. ¿Por qué? Porque yo les estuve diciendo, voy a redondear estos valores, no voy a tomar todos los decimales. Es por eso que hay una leve variación allá en el 522 y 524. Si yo hubiera tomado todos los decimales, lo más seguro es que hubiera sido más exacto el resultado. Y pues básicamente así se obtienen todos los cálculos, todas las comprobaciones para este tipo de circuitos. Como les digo, obviamente no les van a preguntar todo así en estos casos. Por lo tanto, los siguientes ejercicios nos vamos a enfocar en encontrar un valor directo. Por ejemplo, tenemos este de acá, que estos pues ya los vamos a estar trabajando en la siguiente clase. Entre estos dos ejercicios siguientes, vamos a irnos por como si fueran preguntas de examen. Dame la potencia en la resistencia 2, dame el voltaje en la resistencia 4. Y así en estos casos. Y para seguir practicando, también vamos a ver minimización de circuitos mixtos. Simplemente aquí yo voy a estar dibujando algunos circuitos, como en estos casos, y lo vamos a llevar a obtener la resistencia total. O sea, hacer el circuito lo más pequeño posible, por si les llegan a preguntar solamente esto, la resistencia total o la corriente total o la potencia total, cualquier valor total, que pues se ven como circuitos más complicados, pero pues ya tenemos las bases, no hay por qué complicarnos en estos aspectos. Entonces, básicamente, hasta este punto lo vamos a dejar la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran aclarar antes de dar la clase por terminada? Un procedimiento, algo que no les haya quedado claro, cualquier cosa, la verdad. Y bien, pues si no hay dudas, pues sería prácticamente todo por la clase del día de hoy. Vamos a muy buen ritmo. Como les digo, estos temas de circuitos mixtos es lo más complicado, la verdad, o es donde más se le complica a la gente. Es por eso que pues está llevando su debido tiempo, pero de aquí en adelante, si entendieron esto, nada se les va a complicar. Inclusive el resto del curso se les va a hacer más sencillo, más ligero. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ya se van a empezar a publicar los videos a partir de hoy para los que no lo han recibido. Y nos vemos el día jueves. Gracias a todos y que tengan buena noche.